Desde los neorricardianos hasta John Maynard Keynes, de la Escuela de Austria a la Escuela Neoclásica del Equilibrio General, de los neokeynesianos al neoliberalismo, encontramos actualmente modelos y teorías en economía que han tomado distancia del esfuerzo de la economía política clásica con Adam Smith, David Ricardo y sobre todo Marx, de tratar de ofrecer una explicación sociológica integral de la sociedad a partir del análisis de la infraestructura económica. Y sobre todo encontramos que estos modelos económicos han tomado distancia del intento marxista de ofrecer una explicación de las causas auténticas, reales, de la pobreza y de la desigualdad. La mayoría de modelos económicos, desde lo que aporta John Maynard Keynes hasta la teoría de juego que desarrolló John Nash y por la cual ganó el Premio Nobel de Economía en 1997, desde la Escuela de Austria hasta el neoliberalismo, parten de analizar las leyes del mercado porque estos modelos económicos responden a los intereses burgueses, están subyugados a la ideología capitalista en la medida en la que la mayoría de economistas hegemónicos no tienen como punto de partida para sus investigaciones tratar de explicar por qué hay pobreza, por qué hay una mayor centralización de la riqueza y del capital, por qué ocurren crisis de superproducción, sino que tienen la finalidad de planificar la economía a partir del análisis de las leyes abstractas del mercado, haciendo abstracción de los sujetos vivientes que, como escriben Marx y Engels en la ideología alemana, son la premisa para todo proceso histórico, haciendo abstracción de la lucha de clases, haciendo abstracción de la contradicción capital-trabajo, fruto del control centralizado de la propiedad minoritaria privada sobre el capital en tanto relación social de producción, en tanto fruto del trabajo de las mayorías, e imponen en su dominio del saber lo que Marx en el Capital denomina el fetichismo de la mercancía. Estos economistas hegemónicos ocultan la plusvalía absoluta y relativa, el trabajo enajenado, ocultan las verdaderas consecuencias sociales de la competencia a nivel del comercio interior y sobre todo el mercado mundial, de la competencia entre capitales, donde los capitales tecnológicamente más desarrollados le sacan plusvalía a los capitales tecnológicamente menos desarrollados y hacen que esos capitales tecnológicamente menos desarrollados tengan que recurrir a una explotación mayor de su proletariado, y terminan desarrollando teorías económicas que tienen la finalidad de garantizar la maximización de las ganancias de la burguesía, de asegurar la competencia entre capitales para maximizar la producción en el capitalismo, para evitar la inflación, para evitar sobre todo las crisis de superproducción, donde el capital como valor en circulación se paraliza. Por lo tanto, la teoría del valor de Marx, que ofrece una explicación de la plusvalía absoluta y relativa, explica la explotación fruto de la contradicción entre capital y trabajo. El obrero es aquel que debe vender su fuerza de trabajo para obtener un salario que le da los medios de subsistencia, pero la totalidad del valor que produce al objetivar su fuerza de trabajo en una jornada laboral medida en horas no se le devuelve en la totalidad del valor que produce en el salario. El salario no remunera la totalidad del valor que el obrero produce en una jornada laboral. Ese valor excedente no devuelto, no pagado en el salario, es lo que Marx denomina el plusvalor. Y el plusvalor se deriva de aquella jornada del trabajo que, al no ser pagado en el salario, es como si el obrero trabajara gratis. Esa parte de la jornada laboral no remunerada en el salario tiene el nombre de plustrabajo. El plustrabajo genera un plusvalor, una plusvalía que el burgués, a la hora de comercializar la mercancía producida por el obrero, acumula bajo la forma de propiedad privada. Es una acumulación ilegítima porque implica el robo del trabajo vivo, del trabajo objetivado, del gasto de fuerza de trabajo humana de los productores, de los asalariados, del proletariado, que no se le devuelve en el salario y que el capitalista acumula como tasa de ganancia a costa de no pagarle todo el valor que produce en su jornada laboral al proletario. La teoría del valor, por lo tanto, explica la explotación que surge a partir de la contradicción del capital, de la propiedad privada sobre una relación social de producción entre el capital y el trabajo en condiciones de enajenación, en condiciones de ruptura entre la idea que tiene el productor en su mente y la naturaleza de la actividad productiva, la contradicción
entre el obrero que trabaja 8 horas y su salario solo remunera una pequeña parte del valor que produce en una minúscula porción de esa jornada laboral, mientras que la mayor parte de su jornada es como si trabajara gratis, es plus trabajo que genera plusvalía. Explica la diferencia entre plusvalía absoluta y relativa. La plusvalía absoluta implica aumentar el tiempo de la jornada laboral para incrementar la cantidad de plus trabajo y por lo tanto la cantidad de plusvalía producida. En la plusvalía relativa supone disminuir el salario en proporción al precio. El valor se convierte en precio en el mercado regulado por la competencia entre capitales. Y la teoría del valor, aparte de explicar la explotación fruto de la plusvalía absoluta y relativa, ofrece una ley de fijación de los precios a partir del valor. En El Capital, Marx comienza diciendo que la riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y que la forma elemental de esa riqueza social es la mercancía individual, por lo que la investigación debe partir de lo que es una mercancía. Marx dice que no se trata de determinar cómo una mercancía satisface necesidades humanas, si lo hace directamente como medio de subsistencia o a través de un rodeo como medio de producción. De lo que se trata es de responder a la pregunta ¿qué es una mercancía? Una mercancía es un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades físicas, químicas, materiales que se derivan y están condicionadas por el cuerpo mismo de ese objeto, esa cosa exterior, satisface necesidades humanas, sean surgidas del estómago o sean originadas en la fantasía. La mercancía, por lo tanto, es toda cosa útil en tanto que es un satisfactor de necesidades. Y la mercancía debe ser considerada con arreglo a un aspecto doble, cualitativo y cuantitativo. El valor de uso, que es el contenido de la riqueza social, sea cual fuere la forma social de dicha riqueza, se deriva del cuerpo mismo de la mercancía y responde por lo tanto a las propiedades cualitativas de la mercancía. El valor de uso es el contenido material de la riqueza social y se efectiviza en el uso o en el consumo y tiene la particularidad en el modo de producción capitalista de ser el portador material del valor de cambio. El valor de cambio es definido por Marx como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso cualitativamente distintos, fruto de trabajos útiles heterogéneos. El valor de cambio, por lo tanto, tiene distintos modos de expresión. Si nos imaginamos la relación de intercambio entre un quarter de trigo que se intercambia por un número determinado de mercancías específicas. El ejemplo que da Marx en el primer tomo del Capital es un quarter de trigo que se intercambia por X cantidad de betún, Y cantidad de seda y Z cantidad de oro. El valor de cambio del trigo tiene distintos modos de expresión. Esos distintos modos de expresión son las diferentes mercancías con las cuales se está intercambiando el trigo. Toda mercancía debe ser considerada con arreglo a su aspecto cualitativo y cuantitativo. Por eso, en toda relación de intercambio hay que especificar la cantidad de cada mercancía que se está intercambiando, porque las mercancías, al ser heterogéneas, al ser fruto de trabajos útiles cualitativamente distintos, tienen propiedades cualitativas diferentes, lo que las hace conmensurables es lo cuantitativo, es el valor de cambio que remite a la sustancia generadora del valor. Entonces, en el ejemplo que da Marx, un quarter de trigo se intercambia por X cantidad de betún, Y cantidad de seda y Z cantidad de oro, y el valor de cambio del trigo se mantiene igual, solo que tiene distintos modos de expresión. Un modo de expresión del valor de cambio del quarter de trigo es la X cantidad de betún. Otro modo de expresión es Y cantidad de seda y el otro modo de expresión es Z cantidad de oro. Marx pregunta ¿qué es lo que se encuentra en común, el común denominador de esos distintos modos de expresión que son equivalentes porque son diferentes modos de expresión del mismo valor de cambio del quarter de trigo que asume la forma relativa del valor que ya vamos a explicar más adelante? Marx determina que el común denominador de esos distintos modos de expresión del valor de cambio es la sustancia generadora del valor, es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. ¿Y por qué es trabajo indiferenciado abstractamente humano? Porque cuando se intercambia una mercancía por otra mercancía o por cualquier número de mercancías, los trabajos útiles invertidos en la producción de cada mercancía son cualitativamente distintos. En el caso del trabajo útil requerido para producir el trigo, ese trabajo útil difiere
del trabajo útil requerido para producir el betún, para extraer el oro, para producir la seda. Pero cuando se intercambian mercancías, la relación de intercambio se presenta como una ecuación. Se está diciendo una cierta cantidad de trigo equivale a una cierta cantidad de betún, a una cierta cantidad de seda y a una cierta cantidad de oro. ¿Qué es lo que hace que el oro, la seda, el betún y el trigo se puedan intercambiar? Lo que permite que una cierta cantidad de trigo se pueda intercambiar por una cierta cantidad de betún, seda y oro, a pesar de que estas mercancías son cualitativamente distintas, fruto de trabajo útil heterogéneo, es decir, el trabajo útil es gasto de fuerza de trabajo humana con arreglo a la actividad productiva específica que se necesita para producir un valor de uso determinado, y lo que permite que estas mercancías que tienen propiedades cualitativas distintas y que son fruto de trabajos útiles diferentes se puedan intercambiar, que se vuelvan conmensurables, es que el valor de cambio de la mercancía que asume la forma relativa del valor remite a la sustancia generadora del valor, es decir, hace abstracción del trabajo útil requerido para la producción de cada mercancía individual considerada cualitativamente, y por medio de la relación cuantitativa de intercambio, que es el valor de cambio, porque una cierta cantidad de trigo va a ser equivalente a una cierta cantidad de hierro, de oro, de betún, de cualquier otra mercancía, aunque individualmente y solo con arreglo a lo cualitativo, el trigo y el hierro y el oro y las demás mercancías sean completamente distintas, sean heterogéneas. A pesar de eso, en una cierta cantidad, el trigo va a ser conmensurable por una cierta cantidad de hierro, oro y todas las demás mercancías. Y lo que hace que en una cierta cantidad sean conmensurables es que las mercancías tienen en común el ser fruto de trabajo indiferenciado abstractamente humano, y es abstractamente humano porque es gasto de la misma fuerza de trabajo humana sin arreglo a cómo se invirtió en la especificidad cualitativa y en la especificidad determinada del trabajo útil necesario para producir cualquier valor de uso. El trabajo indiferenciado abstractamente humano, por lo tanto, es gasto de la misma fuerza de trabajo humana que al no tener una especificidad cualitativa solo puede variar por lo cuantitativo. El trabajo indiferenciado abstractamente humano se mide por el tiempo social necesario de producción. A mayor tiempo, mayor valor. Por eso hay una relación inversamente proporcional entre la fuerza productiva del trabajo, el tiempo social necesario de producción y el valor, en tanto objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano contenido en una mercancía. La teoría del valor de Marx, por lo tanto, explica cómo ese valor, que es objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, no el trabajo útil que produce el valor de uso, sino el valor se transforma en precio en el mercado. Y es que el secreto de la mercancía radica en la antítesis entre valor y valor de uso contenido en la mercancía, que alberga una naturaleza bifacética del trabajo. La mercancía tiene trabajo útil y trabajo indiferenciado abstractamente humano, y esa antítesis se despliega para constituir la forma relativa o simple del valor, que implica el intercambio entre dos mercancías y se expresa como X cantidad de A mercancía se intercambia por Y cantidad de B mercancía, donde X cantidad de A mercancía asume la forma relativa del valor, proyecta su valor en la mercancía que asume la forma del equivalente. De ahí se pasa a la forma relativa desplegada del valor, donde la mercancía que asume la forma relativa se llama forma relativa porque esa mercancía necesita proyectar o expresar su valor en otra mercancía distinta a ella misma. Por eso es una forma relativa del valor. Esa mercancía necesita proyectar ahora su valor no ya en una sola mercancía, sino en un conjunto de diversas mercancías que implica una secuencia infinita de intercambio con una secuencia potencialmente infinita de mercancías, de valores de uso. De ahí se pasa a la forma general del valor, donde es una mercancía la que subsume a esta secuencia potencialmente infinita de mercancías dentro de un equivalente general. Y del equivalente general se pasa a la forma dineraria relativa del valor, donde ya no es una mercancía la que asume la forma del equivalente general, sino es propiamente el dinero. De ahí Marx pasa en El Capital a explicar el fetichismo de la mercancía y luego la circulación del valor. La teoría del valor, por lo tanto, explica cómo el valor, en tanto trabajo indiferenciado abstractamente humano, se objetiva para convertirse en precio
en el mercado regulado por la competencia entre capitales. Y finalmente, la teoría del valor de Marx explica por qué ocurren crisis de superproducción, donde el capital, en tanto valor en movimiento, valor en circulación, se paraliza. Marx explica la relación entre el capital industrial, el capital mercantil y el capital financiero. Y en la última gran crisis de superproducción que ocurrió a nivel mundial en 2008, vimos cómo los estados, como administradores de los negocios de la burguesía, tuvieron que intervenir para inyectar dinero a los capitales financieros para evitar que los bancos colapsaran. Eso verifica la tesis de Marx según la cual el capitalismo llega a crisis periódicas, y todo el esfuerzo de la economía hegemónica trata de evitar que ocurran esas crisis de superproducción, tratar de evitar que ocurran esas instancias en las que se paraliza el capital como valor en circulación. Finalmente, la teoría del valor ofrece la mejor caracterización del capitalismo y es la fuente para un argumento económico contra las tendencias posmodernas a tratar de caracterizar el capitalismo como si las formas de producción actualmente fuesen inmateriales, lo cual no solo es equívoco en el plano de la descripción económica y sociológica, sino que confunde al movimiento social, confunde la lucha política y evita que se genere una conciencia frente a las contradicciones concretas y materiales del capital. Por lo tanto, en la academia podemos hablar de una lucha de clases ideológica, como decía Althusser, donde los economistas hegemónicos niegan la plusvalía absoluta y relativa, niegan las causas reales de la pobreza y de la miseria de millones de personas a lo largo y ancho del planeta, niegan la explotación de las mayorías del proletariado, niegan el uso destructivo de la ciencia y la tecnología, y lo único que se preocupan en hacer en sus teorías es explicar cómo se puede planificar la economía para evitar que ocurra una crisis de superabundancia, una crisis del capital como valor en circulación que se paraliza. Los académicos que están interesados en dar cuenta de la realidad, en que las teorías corroboren los hechos y en luchar, desenmascarar el fetichismo de la mercancía, encuentran en la teoría del valor marxista la mejor caracterización y explicación de las mercancías, del proceso de producción del capital, de la compra de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, del proceso de comercialización del capital, de las mercancías, de la asignación del valor en precio.